Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sin Límites, un espacio para crecer, reflexionar, reencontrarnos con nosotros mismos. Recuerden que estamos en vivo por medio de la señal de Radio Fides 93.1, también por San José TV y los diferentes medios de comunicación digitales por Facebook y por YouTube, Sin Límites en Fides CR. Gracias por acompañarnos y además recuerden que también pueden ver la repetición también en el Canal 1 los domingos a las 6 de la tarde y lunes a la 1 p.m. Hoy venimos con un tema profundo que va a tocar fibras sensibles del alma, del corazón, del amor, de las relaciones. Pero antes de hablar del corazón, vamos a iniciar con, el tema de hoy, aunque es cuando amar duele por dentro, porque hay vínculos que confunden, que agotan, que nos enseñan. El amor duele, el amor es fácil, aprenderemos de ello. Sin embargo, antes de hablar del alma, antes de hablar del corazón, vamos a hablar y escuchar al coach Alan Loría en nuestra sección Confía en Vos, hablándonos también del cuerpo, cómo construir un cuerpo que te sostenga toda una vida. Imagina esta escena. Tenés 60 años, 70 años, 80 años y de pronto vas a sentarte en la taza del inodoro y no podés. Vas a levantarte para recoger algo y te mareás. Perdés el balance o querés recoger una taza que está arriba en tu despensa y no lo lográs. ¿Cómo construir un cuerpo que nos sostenga a lo largo de la vida? Es una gran pregunta y nos lleva a un gran reto. ¿Y cuál es ese reto? Entender que ocupamos el cuerpo, ocupamos todo nuestro físico para poder tener una muy buena vida. Y es tu responsabilidad hacerlo todos los días. ¿Cómo hacemos esto? Actividad física, que no es lo mismo que ejercicio. La actividad física es cualquier movimiento que usted haga durante el día, desde barrer hasta sacudir. Pero el ejercicio es ese mismo movimiento con una estructura guiada por profesionales que te puede ayudar a cambiar tu calidad de vida. Y es que te aseguro que nadie quiere que lo ayuden a ir al baño, nadie quiere que lo bañen, nadie quiere que lo ayuden en el inodoro, nadie quiere que le den de comer o que le pongan una blusa o una camisa. Por eso moverte, hacer ejercicio, salir a caminar, hacer ejercicios de fuerza, de musculación, es fundamental para que puedas tener una larga vida y para que en la etapa de tu vejez puedas ser total y absolutamente independiente en la medida de lo posible. Tu responsabilidad moverte, solo tuya. Por favor, hazlo para que no sea responsabilidad de otros tener que moverte. Muy importante, amarnos es cuidarnos. Amar no es solo emoción, amar es acción. Y el amor propio tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alma, cuidar nuestras relaciones. Y es que mucho de la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones. Y sí, vamos a hablar hoy del amor, pero de un amor que a veces desgasta, que duele, que nos agota. Y para eso cuento con la presencia de dos excelentes colegas profesionales en psicología, la doctora Silvia Cruz. Hola, ¿cómo estás, Gil? Encantado de estar por acá, gracias por venir. Y el doctor Esteban Carvajal. Un placer estar con todos ustedes aquí y bueno, hablando sobre este tema que vos decís, Gil, que de alguna manera es muy importante tratar de ver cómo hacemos para que no nos duela el amor. Así es. Exactamente, y es que del amor se ha hablado por siglos, por milenios, amor romántico, incluso los griegos tenían diversas definiciones para hablar del amor, porque no solo hay una forma o un tipo de amor, sino algo muy amplio. Pero también está esta idea, ¿será que el amor duele? Incluso hay un famoso versículo en la Biblia que escribió San Pablo de que el amor es sufrido. ¿Significará eso que se vale que en mis relaciones de amor, sea familia, sea amistad, sea pareja, me hagan daño? ¿Cuánto tengo que aguantar? O por allá más bien nos pueden decir, el amor debería ser fácil, tiene que sentirse como que se va resbalado, que se vea muy fácil, muy natural. ¿Cómo debería ser el amor entonces, Silvia? ¿Por qué será que a veces amar parece que duele más de lo que sana? Sí, Gil, y será, chicos, que lo que duele es el amor, ¿verdad? Como tal, o nuestra experiencia de amar, ¿verdad? La forma en la que hemos aprendido desde nuestros patrones, como vimos que amaba mamá, ¿verdad? Con esa dependencia, como vimos que amaba papá, con ese control, ¿verdad? Como vimos que amaban nuestros abuelitos, con esa violencia.
Y entonces nuestro cerebro aprendió que eso es amor. Y después venimos y lo implementamos y lo repetimos en nuestros patrones y en nuestras relaciones, ¿verdad? No quiero tampoco romantizar el amor, ¿verdad? Yo sé que también estar en una relación de pareja como tal es complejo. Somos seres completamente diferentes que nos vinculamos y después nos vamos a meter a una casa, ¿verdad? Y entonces pretendemos que todo sea color de rosa. Y no. Yo lo que creo es que hay momentos del amor que sí pueden doler, ¿verdad? Por ejemplo, una situación financiera difícil, por ejemplo, una enfermedad, no sé, algún tema de comunicación que en terapia se puede trabajar, pero no el amor como tal, ¿verdad? El amor no debería de dolernos, más bien debería de ser una experiencia que nos ayude a sanar. Así es. Ok, entonces no duele el amor, sino que en los vínculos de amor pueden haber situaciones y momentos dolorosos que podrían permitir que se desgaste o que se fortalezca el amor, la conexión, el vínculo. Entonces, ¿cómo identificar, Esteban, los vínculos que confunden y desgastan? ¿Qué sí, qué no se vale? ¿Cómo hacer conciencia de lo que es sano y lo que no? Sí, así como decía Silvia, que hay ciertas situaciones, por ejemplo, cuando hay un problema financiero, tal vez empieza a haber tal vez una serie de dificultades en la pareja, y eso es totalmente natural. Yo lo que tengo, digamos, por sabido es un tema de la actitud. Cuando usted de alguna manera ya empieza con su conducta a realizar cosas que no son buenas para usted, de alguna manera estamos viendo que ya no es un amor que de la cotidianidad puede surgir ciertas emociones, porque acordémonos que la frustración, que el miedo, que el dolor son parte de nuestra vida, nos informan cosas para nuestra relación también. Lo que pasa es que ver esa actitud y esa intensidad con que nosotros de alguna manera nos vinculamos, que ahí puede haber ya problemas derivados de situaciones pasadas, de experiencias de vida, de nuestra infancia o de otras experiencias de pareja que hemos tenido. Entonces, para mí sería que la clave es ponerle atención a cuál es la actitud que yo tengo hacia una circunstancia de cómo nos vinculamos y cómo eso puede generar una serie de dificultades. Sí, sí es importante y necesario a veces analizar nuestra historia. Correcto. Cuando hablamos de heridas o situaciones vividas en la infancia, adolescencia, en nuestro desarrollo, aunque sabemos que técnicamente la psicología tiene enfoques muy diferentes y digamos que diferentes caminos para llegarle a la salud mental, pero en cualquiera sabemos y que tenemos que ser realistas que no somos solo lo que nos ha pasado ahorita, sino nuestra historia. Lo que hemos vivido de alguna manera nos ha afectado. Entonces, tampoco hay fórmulas mágicas ni simplificaciones absolutas de es que si usted tuvo algún rechazo en la infancia, de adulto va a ser exactamente así y tiene exactamente esta fórmula. No, cada caso es único, cada persona, cada historia y el contexto en el que se desarrolló es único. Pero ¿cómo podemos un poquito por lo menos entender, Silvia, cuáles heridas emocionales se activan en la vida adulta? ¿Cómo sé que esto tiene que ver con algo que me ocurrió en el pasado? Sí, qué interesante pregunta, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos en relaciones y repetidamente sentimos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo está estresado, que yo no estoy disfrutando de esta relación, que viene Gil y lejos de sentirme feliz por tomarme este café con Gil, yo empiezo con palpitaciones, sudoración y siento que no puedo hablar tranquilamente porque si no Gil se va a enojar, ¿verdad? Y así me siento con mi jefe y así me siento también con mi amigo, ¿verdad? Entonces de repente identifico, deberíamos de estar en esa capacidad, lo que pasa es que a veces es complejo, ¿verdad?, de que nosotros nos demos cuenta solitos, de hacer esa conciencia y decir, ¿qué pasa conmigo?, ¿verdad? ¿Por qué me siento yo así frente a mi pareja, frente a la figura masculina, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, podríamos revisar eso. Resulta que tuve un papá que fue muy violento, que fue muy agresivo, que no dejaba que uno tuviera su propio criterio, que no dejaba que nadie opinara en la casa, solo él podía hablar, ¿verdad? Y desde ahí yo vengo con una herida. Lo que pasa es que en nuestra vida adulta, estas heridas de infancia juegan un papel importante cuando nosotros no las identificamos, ¿verdad? Porque se siguen repitiendo, siguen apareciendo, siguen haciendo que nosotros nos comportemos como el niño o la niña herida y no como el adulto que hoy está en capacidad de poder gestionar eso de una manera diferente, ¿verdad? Y decir, bueno, aunque a mí me dé mucho susto, yo voy a enfrentar esta situación y voy a tratar, y antes no me dejaban hablar, pero
hoy soy adulta, hoy sí lo puedo hacer, ¿verdad? Así es. Claro, las heridas juegan un papel importante, pero como decía Gil, eso no nos determina, eso no hace que nosotros en el día de hoy no podamos modificar y cambiar nuestro comportamiento y nuestra conducta si lo identificamos. Muy importante entonces identificar, hacer conciencia para poder trabajar, para poder cambiar. Y recordemos, cada historia es única. Tal vez escuché a alguien o leí algo, vi un reel en una red social y medio me suena. Pero no es que voy a encontrar ahí mi fórmula, mi camino, porque es único, así como mis experiencias, dolores, heridas son únicas, mi camino de sanidad también. Un saludito a María Lourdes Mora, que nos saluda por nuestra señal de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros. Y voy a poner otro tema que es un poquito hasta controversial en la mesa. El tema de la dependencia emocional. Porque mucho escuchamos que la dependencia es algo malo, o una palabra que es poco científica y poco objetiva, pero algo tóxico. Las dependencias emocionales, hay que huir a la dependencia y más bien depender de mí mismo, de mí misma, ser feliz por mí, no por el otro. Entonces hay algo de verdad en esto, en no depender, por lo menos al extremo de los demás, pero también por naturaleza, por cómo estamos configurados neurológicamente, somos de vínculos, nos necesitamos. Hay un grado de dependencia que va a ser natural en términos de que si tengo un vínculo con Esteban y algo le pasa o algo me hace él a mí, no hay forma de que yo sea full independiente emocional, a que no me afecte, no me duela, no me importe. Entonces, ¿cuál sería un poco la diferencia, Esteban, entre el apego sano y la dependencia emocional insana? Bueno, es que cuando hablamos de apego insano, de alguna manera estamos hablando de ese vinculaje que se da donde realmente todo mi mundo gira alrededor de esta persona o alrededor de ciertas circunstancias que hacen que entonces yo me pierda en eso, ¿no? Como vos decís, o sea, somos seres sociables, necesitamos de vincularnos con las otras personas y lo que te pase a vos, si yo te tengo afecto, obviamente me va a afectar a mí. Pero si ya eso escala, digamos, a niveles más altos, ya ahí es donde sí podría yo perderme en todas estas situaciones y generar una serie de dificultades. Entonces, es una línea muy delgada, necesitamos ese apego, necesitamos ese vinculaje con las personas, pero si nos desbordamos un poco, precisamente porque hay patrones que no hemos revisado y cuestiones como ahora mencionabas vos, tal vez de padres y madres y demás, ahí entonces sería la dificultad. Entonces, es una línea muy delgada entre ese apego seguro, ¿verdad? Y esa dependencia que ya hace que ya yo no pueda existir si no estás vos ahí, ¿verdad? Prácticamente me deja desarmado para poder continuar con la vida. Entonces, es un equilibrio que tenemos que tratar de ver para no llegar a estas circunstancias. Me gusta mucho el término equilibrio, porque sobre todo en relaciones adultas nos habla de una relación horizontal. Si hay una dependencia, pero horizontal, no uno encima del otro. Correcto. Imponiéndose, tampoco uno haciéndose cargo del otro, porque eso ocurrirá con los hijos. Pero la relación de adultos, por ejemplo de pareja, que probablemente muchos al escuchar el tema pensarán en pareja, es una relación de dependencia horizontal. Nos necesitamos para cosas, nos interesa el bien del otro y nos afectamos, pero no por un tema de imposición ni de relación de poder, y eso es lo más importante, que no haya una relación de poder. Aquí va a haber una dificultad en el balance, ¿verdad? Hablar de apegos tiene que ver un poco con cómo la crianza, y de nuevo, no solo de niños, también de adolescentes y también las experiencias adultas, afectan. Si yo me apego de lo que llamamos apego seguro, que es desde una buena autoestima, una seguridad personal, me vinculo, pero sabiendo que tengo un valor, sabiendo que no depende solo de lo que piense Silvia, si al final soy valioso o no. Pero cuando hablamos de un apego inseguro, ansioso, que es una tendencia un poquito más pega, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Yo necesito que me dé bola, ¿y por qué no me ha respondido Silvia? Pues será que no le cae bien a Esteban y pero respondeme y estoy ahí como encima. O un apego inseguro más bien evitativo, que es la gente que está como, no, téngame a todos a una distancia mejor segura, no quiero que se me acerquen mucho, no quiero que nadie me respire en la nuca. Esto no es algo rígido, no es una etiqueta y no es un diagnóstico, es más o menos una manera en que nos vinculamos, pero se puede mover y puede variar un poco. Pero lo menciono porque entonces la persona con un apego más ansioso o una tendencia de apego ansioso va a requerir más corregulación. Necesito al otro para calmarme, para relajarme, mientras que el del apego evitativo es más bueno con la autorregulación. Uy, tuve un colerón y mejor me alejo y me voy a solas y en mi casa yo rezo, medito o me doy mi espacio, salgo a caminar, a correr, pero más a solas.
Qué torta cuando tenemos una pareja con uno que es un poquillo más ansioso y otro un poquillo más evitativo, porque en los pleitos quiere que resolvamos y sigamos hablando y démosle vueltas y sigamos y hasta que no estemos bien no te suelto, y esta dice, no, yo ocupo mi espacio, me quiero ir, y hay un roce. Entonces, de nuevo, la psicología nos ayuda a explicar para no juzgarnos, sino decir, uy, hay algo terrible en mí, hay algo muy patológico. No, pues hay un funcionamiento que tiene una razón de ser y que podemos ir modificando. Entonces, desarrollar ahora sí apegos más seguros. Incluso me parece bonito pensar y esperanzador, que así como las relaciones nos hieren, también las relaciones nos sanan. Entonces sí, no significa que si yo tuve, por ejemplo, abandono de mis papás y desarrollé un apego más ansioso, siempre voy a ser así con mis parejas o con mis amistades. Yo puedo desarrollar relaciones que me ayudan a sanar y evolucionar hacia un apego más seguro. Incluso la terapia, aunque la relación es diferente, tal vez no es tan horizontal porque hay cierta autoridad del terapeuta, pero sí es una relación humana que me puede ayudar a desarrollar también un lugar seguro, una vulnerabilidad donde encuentro empatía y voy desarrollando eso. Entonces, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero muy valioso saber que sí se puede. Aprovecho un segundo para saludar también a Sandra Ramírez, que nos saluda por Facebook desde Cartago. Saludos por allá, que imagino que debe estar bien fresquito. A Sole Mena, que siempre nos acompaña, muchas gracias por su saludo, que nos comenta, cuando las heridas no sanan, son de la otra persona y crea caos en la relación. Entonces, ¿cómo se actúa cuando hay heridas que no están sanadas y están afectando la relación, Silvia? ¿Qué hacemos entonces ahora en la vida actual? Qué bonito, Gil, y qué bonito esto que nos decías ahorita, ¿verdad? Es esperanzador saber que cuando nosotros nos conocemos, empezando por ahí, ¿verdad? Cuando hay este autoconocimiento y sé cómo es mi tipo de apego, ¿verdad? Como Gil lo decía, no todos los apegos son malos. A veces, ¿verdad? En redes sociales la gente habla de apego y apego. No todo apego es negativo, ¿verdad? Hay algunos que si nosotros los hacemos de manera sana desde la infancia, pues nos ayudan a regularnos en la vida adulta, ¿verdad? Eso para no generalizar. Y también qué bonito cuando logramos conocer a nuestra pareja. Entonces me conozco yo, sé qué tipo de apego tuve, sé cómo me comunico, sé cuál es mi lenguaje de amor, sé también en mis momentos, ¿verdad? Calientes, cuando estoy enojado, cómo reacciono. ¿Qué necesito para regularme? Ese espacio, ¿verdad, Esteban? Esa distancia o esa cercanía más bien. Y cuando conozco a mi pareja, entonces permite esto que yo le dé el espacio que necesita. Si a esta persona le gusta su espacio, bueno, entonces yo siempre les digo en terapia de pareja, se lo damos. No, es que yo quiero hablar ya. Bueno, pero esa persona no quiere hablar ya, ¿verdad? Entonces llegamos a un punto medio. Le damos espacio, pero tampoco una semana, porque se necesita hablar del tema, ¿verdad? Entonces llegamos a ese equilibrio del que ustedes hablaban ahorita, compañeros, en donde las relaciones no se sufren, ¿verdad? Sino que las relaciones se viven, se comparten y hasta podrían disfrutarse, porque la relación yo la veo como un espejo, ¿verdad? Si Esteban hace algo que a mí constantemente me está irritando, ¿qué tengo que ver en mí? ¿Qué puedo trabajar en mí, verdad? De esto que será el problema Esteban o también el problema puedo ser yo. Incluso esas relaciones, pensando en duelos, ¿verdad? Esas relaciones en las que no nos quedamos, también son enseñanzas, son grandes maestros. Se fue, me dolió, pataleé, grité, pero ¿qué puedo aprender de esa persona que se fue, verdad? ¿Qué me enseña? Por ejemplo, como decía Gil, me enseña que yo tengo que aprender a regularme. No, me enseña que mi vida no se puede terminar porque alguien se va. Y me enseña que casi me muero, ¿verdad? En esta ruptura amorosa, pero lo logré y desarrollé estrategias. Incluso ahora puedo aprender a amar mi soledad también por un tiempo y después buscar a alguien, ¿verdad? Entonces, las relaciones no necesariamente tienen que ser eso de las canciones de los 80, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que escuchan una canción ahora. Sí. Ay, no sé cuál era la que estaba escuchando ayer, que le dije a mi esposo, uy, por Dios, qué tóxico todo eso, ¿verdad? Y uno la canta y la corea, porque el amor no era visto como una experiencia, ¿verdad? Como la vemos actualmente, gracias a Dios, de una forma más sanadora, ¿verdad? De una forma que se transita, no que nos tenemos que quedar a sufrir en ella, ¿verdad? Sí, estas canciones recuerdo porque Bryan Adams y estos que eran grandes romances y lindísimas, y un día de estos casualmente vi una película y el soundtrack era I Will Do It
everything I do, I'll do it for you. Ajá. Todo lo que hago, lo hago por ti. Entonces en la canción dice, yo lo haría todo por ti, no sé qué por ti, hasta moriría por ti. Sí. Bueno, suena muy romántico, pero Pero es real. Exacto. sí, que el amor implique ceder, sí, que implique sacrificar tiempo, energía, fuerza, sí. ¿Qué no vale sacrificar en el amor? Mi dignidad, mi esencia, mis valores. Entonces por ahí está el balance. Exacto. Sacrificar recursos y energía, sí, me desvelé por acompañar a mi pareja, a mi hijo al hospital, por supuesto. No sacrifico quién soy ni lo que creo por quedar bien con el otro, porque ahí está entonces un ejemplo de una dependencia que ya no sería sana. Ahora, en estos vínculos de dependencia insana, incluso en ciclos de violencia, podríamos ser muy duros y juzgones, decir, ay, es que le gusta que le den, es que sigue, le gusta que estar sufriendo. No, a nadie le gusta estar sufriendo, nadie está por diversión. Hay patrones disfuncionales de los cuales nos cuesta salir y no sabemos cómo hacerlo. Esteban, ¿cómo salir de un vínculo que emocionalmente nos agota? Bueno, lo más importante es tratar de identificar qué es lo que me mueve a eso, ¿no? Que ahora ustedes estaban hablando. Primero, vos hablaste, Gil, de esos apegos cuando hay diferencias, ¿no? Y ahí entonces cuando empieza a doler, porque entonces si vos tenés un apego más evitativo y yo siempre estoy esperando ahí que me escribas y me digas cosas, obviamente me voy a frustrar, me va a dar miedo, ¿verdad? Y voy a sentir una serie de dificultades. Entonces ahí me va a empezar a doler. Ahí me va a empezar a doler el vínculo porque no estoy recibiendo lo que vos me estás dando. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que hago es, de alguna manera, identificar cómo soy yo, cómo es la otra persona. Entonces, cuando yo logro identificar eso, puedo de alguna manera movilizarme a poder sanar esas heridas que ahora vos también mencionaste, de ponerle atención del por qué es que reacciono de esta manera, por qué es que siempre estoy necesitando que la persona esté ahí, por qué siempre necesito que me diga una palabra. Ah, bueno, ya me identifiqué, ya sé qué hacer y entonces ahí me conduzco a poder resignificar, a darle una reestructura a todo ese sistema que tengo de que he venido, digamos, teniendo de emociones, pensamientos y demás, para volver a lograr algo diferente y que pueda salirme de ahí, ¿no? Sí. Ahora bien, Silvia, cuando no solo hay un tema de diferencia por apegos, por historia familiar, que no peleamos muy bien, sino cuando ya estamos hablando de violencia. Uno, ¿cómo identificamos cuando ya es violencia? Cuando no son, digamos, los pleitos normales de pareja y ya es algo de luz roja, de prestar atención, y cómo salir de ahí. Sí, yo creo que cuando confundimos el amor con esa intensidad, ¿verdad? Cuando le ponemos el nombre de amor y el título de amor a desaparecerse, a esa violencia emocional constante, esas palabras fuertes, esa desvalorización, ¿verdad? El tener que andar con alitas de cucaracha, les digo yo a mis pacientes, ¿verdad? Porque si no se enoja, porque si no hay un pleito. Debemos identificar que estamos en un vínculo que no es sano para nosotros, ¿verdad? Que incluso es violento. Un día de estos, hablando con una paciente, ella me decía, no, pero no tira cosas, ¿verdad? No tira cosas. Nada más, yo estoy sola siempre, no me acompaña a actividades familiares, no le habla a nadie y solo me deja salir con mi hermana. Me deja salir, ¿verdad? Y entonces uno se queda escuchando esos discursos. Me deja salir, es tu pareja, ¿verdad? No tu dueño. No tu dueño, exacto. Ese control, ¿verdad? Sobre la persona que normalizamos, Esteban, ¿verdad? De repente empezamos a ver en los discursos, en consulta lo vemos mucho, cómo la gente normaliza estos conceptos. Y entonces cuando preguntamos, y bueno, ¿y por qué estás con esta persona? Porque nos amamos. Y hemos luchado mucho juntos, hemos estado toda la vida juntos y llegamos hasta aquí y nos amamos, ¿verdad? Esto realmente es ser amor, ¿verdad? Esto es amor, o lo estamos maquillando de amor para quedarnos en un vínculo del cual no sabemos cómo salir, ¿verdad? Como ahorita lo decía Gil, no, la gente no está ahí porque quiere, la gente no está ahí porque, uy, déjenla, qué necia, ya le hemos dicho 10 veces y sigue con ese mismo o con esa misma. La gente está ahí porque es lo que su cerebro conoce, por miedo a la soledad, por alguna situación de dependencia financiera, por ejemplo, ¿verdad? Por alguna situación que no le permite moverse. Y nosotros debemos ser facilitadores de que esa persona se dé cuenta de su situación, ¿verdad? Lamentablemente no podemos ir a sacarla
¿verdad? Porque eso es una decisión personal. A veces uno sí quiere ir a las casas y sacar a las personas, no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero guiamos, enseñamos y mostramos cómo sí es un amor sano, un amor que se disfrute, ¿verdad? Sí, el amor es bondad, el amor es entrega, el amor busca el beneficio y el cuidado del otro. Todos vamos a fallar en una relación de amor, pero una constante imposición, agresión, no es amor, es otra cosa. Antes de seguir con este tema, vamos a irnos a nuestra sección Sin Nudos Mentales con el psicólogo Milton Rosales, que nos va a hablar de cómo soltar la necesidad de controlarlo todo. La psicología contemporánea nos propone que lo más importante para que una persona tenga salud mental es que defina con claridad qué es lo valioso para ella, qué es lo prioritario, qué es lo más importante. A esto históricamente le hemos denominado valores. El tema se trivializó, pero yo tengo que tener claro qué es aquello que tiene una prioridad en mi vida para que ahí pueda invertir tiempo, energía, recursos y relaciones. El que no sabe para dónde va, dice nuestro pueblo, ya llegó. Y definitivamente poder tener equilibrio en la vida está en función de aquellas escogencias que yo hago en relación a el amplio menú que las circunstancias me ofrecen, qué es valioso para mí y qué no es valioso para mí. Claro, esos valores de los que estamos hablando requieren de una debida operacionalización, esto es, acciones comprometidas en el día a día que hagan evidente esa preferencia. Nos invito a que tengamos claro qué es lo que tiene valía para cada uno, para cada una en este momento y en estas circunstancias. Nos será más fácil entonces decidir, elegir, preferir, y los resultados nos animarán a seguir firmes en nuestra determinación. Nuestros valores, como decía don Milton, habla de nuestras direcciones de vida. Aquello que le doy importancia, aquello que le doy valor, define cuáles luchas tomo y esto define la calidad de vida que voy a tener. ¿Cómo están sus valores hoy? ¿Qué valora en el amor? ¿El control, la posesividad, sentir que la otra persona le pertenece? ¿O valora la bondad, la seguridad, la fidelidad, el cuidado, la generosidad? Cómo valoramos, cómo vivimos el amor, a qué le damos importancia, va a determinar cuáles luchas escogemos y la calidad de nuestras relaciones. Porque cuando la relación duele, muchas veces queremos controlar las cosas, porque nos da una falsa sensación de tranquilidad, pero es falsa, porque el amor verdadero se da en la seguridad, en la confianza, no en el control, no en la posesividad. Controlar no es amar, es actuar más bien desde el miedo. Así que bueno, Esteban, ¿de dónde nace esta necesidad de control en los vínculos? Bueno, mucho es multicausal, ¿no? Desde nuestras cuestiones de infancia, ¿verdad? De adolescencia, y también lo que vemos en la televisión, en los medios, en el barrio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ahí es donde tenemos que tener esa observancia en nosotros mismos para poder vincularnos de una manera saludable, ¿no? Y es ese conocimiento, yo siempre lo digo, ¿verdad? Tengo que conocerme yo primero, ¿verdad? Y qué difícil es porque no lo hacemos, ¿verdad? De alguna manera siempre se nos dificulta el estar siempre hacia adentro y siempre estamos hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar esa forma para poder salir de esos patrones y no cometerlos de nuevo, ¿no? Y yo creo que esa es como la clave, conocernos a nosotros mismos primero. Claro. Y en una relación donde hay control, normalmente hay alguien que controla y alguien controlado. Y no solo se da ahora en hombre controlador y mujer controlada, que antes históricamente era más normal que hubiera una división de poderes injusta por género, hombres al poder. Hoy puede haber en ambas vías. Entonces, Silvia, esto probablemente va a afectar a la persona víctima, a la que está controlada, poseída, a la que ha perdido su libertad. ¿Qué signos podríamos encontrar en una persona que sufre del control, que sufre de ser controlada, sea emocional, sea conductual o hasta físico?
¿Qué Sí. puede encontrarse alguien? Su comportamiento nos habla, ¿verdad? Su comportamiento nos habla. Un día de estos estaba en una actividad social y una persona bastante mayor, ¿verdad? Se acerca y me dice, uy, qué dicha que mi esposa no me vio que estaba hablándome fulana de tal, ¿verdad? Porque si no, y hasta vacilamos con eso, ¿verdad? Y no hay que normalizar esas conductas. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Qué pasa si me está hablando? ¿Qué pasa si me saluda? Y entonces lo vemos en estas personas que están rígidas, que no quieren como que lo saluden mucho, que constantemente están viendo el reloj porque ya me tengo que ir, porque tengo que llegar, porque si no se va a enojar, ¿verdad? Como les decía hace un rato, andar caminando en el aire y esa hipervigilancia de ir adivinando el comportamiento del otro, y si llega sin almorzar y, uy, no, yo no dejé el almuerzo listo, ¿verdad? A ver, la pareja, porque tampoco quiero que pensemos en esta libertad absoluta, ¿verdad? Pues sí es un acompañamiento. Si yo sé que Gil viene cansado del trabajo, me gustaría agradarlo y tenerle su comidita caliente, ¿verdad? Pero porque es una acción que me nace, que quiero facilitar la relación, porque quiero que él se sienta agradado. No porque va a llegar y entonces me quiebra un plato encima si no está el almuerzo, ¿verdad? O si no está la cena. O si me va a dejar de hablar y me anula. Y entonces hacemos estos silencios, ¿verdad? La ley del hielo, terrible, castigadora, violenta, por semanas porque no hice lo que Gil quería, ¿verdad? Entonces de repente son esas personas que nosotros podemos ver ahí afuera, pero lo normalizamos, personas que siempre están ansiosas, personas que siempre están vigilantes, que andan con miedo, que se mueven desde esas emociones. Y eso enferma el cuerpo, el alma, el corazón y todo nosotros, ¿verdad? De una forma integral nos enferma. Claro, entonces, si estoy actuando desde el amor, esos actos de servicio, de ayuda, de apoyo, incluso ceder, sacrificar algunas cosas, evitar algunas cosas, vienen de la bondad y no del miedo. Claro. No del miedo al castigo, del miedo a la agresión, sino del acuerdo. Y sí, se vale que en una relación de pareja haya acuerdos, ¿verdad? Estaría raro que su cónyuge le diga, bueno, me voy una semana con otra persona del sexo opuesto de viaje, y porque está con otro y no conmigo, y como que de viaje, para... hay cosas y hay límites, y además cada pareja debe acordar muy bien sus límites de fidelidad, porque infidelidad no es solo acostarse con alguien, hay muchos otros factores, y cada pareja tiene que hablarlo con claridad y a profundidad. Pero sí está bien que hay una responsabilidad, hay una, claro. Una rendición de cuentas de que más que pedirnos permiso, pero nos informamos y respetamos acuerdos. Entonces, Esteban, esto, ¿verdad?, también está un poquito gris. ¿Cuál sería un buen balance o la diferencia entre la responsabilidad afectiva de pareja y el control excesivo? Bueno, igual ahí también hay una línea muy delgada, porque entonces tiene que haber un compromiso. O sea, el compromiso es parte de toda comunicación y toda relación humana. Entonces, hay cosas que yo tengo que renunciar, porque cuando era un ser individual, pues sin un compromiso, pues podía hacer cualquier cosa. Ahora yo tengo que respetar. Pero tampoco puedo irme a los extremos y de alguna manera, como vos mencionabas, es que no le puedo hablar a fulana porque entonces se enoja. No, es que no tiene que doler ahí. Ahí lo que tiene que hacer es hablarlo. Tal vez hay celos y los celos son humanos y tal vez vos te podés poner celosa porque yo le hable a otras mujeres. Pero entonces, de una manera muy neutra podemos hablar y decirme, Esteban, me siento así por esto, y llegar a decir, bueno, ok, yo puedo hablarle a las personas y no necesariamente vaya a pasar algo con respecto, digamos, a un apego que tengas que tal vez no sea tan sano. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que buscar es ese balance, siempre lo digo, y el equilibrio, porque son palabras para mí muy importantes en una relación, y no permitir eso. Entonces, es eso, es buscar el equilibrio y el centro, que es lo más importante. Sí, mucha atención a esas palabras, decía Esteban, es que esto me hace sentir de cierta manera. Sí. Bueno, es que, qué diferente si mi pareja me dice, ¿y usted qué hace hablándole a esa persona? Usted no tiene que andar hablándole ni diciendo que tiene que... Ya fue un ataque, fue un juicio, fue un reclamo. Pero ¿qué pasa si mi pareja me dice, mira, que vi este comentario en redes sociales o te vi conversando con esta persona y me hizo sentir con celos? Tal vez no, yo sé que no hay nada malo, yo confío en vos, pero siento una cosa aquí fea, me siento incómodo, quiero contarte cómo me siento. Ese acercamiento se vale, porque sí tenemos derecho a tener emociones difíciles de procesar, celos, vergüenza, inseguridad, miedo.
Lo que no tenemos derecho es a la imposición. Exacto. ¿Cómo se comunican los celos entonces? Desde la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es en primera persona. Mira, te quiero comentar algo. Esa situación me hace sentir así y quiero que lo sepas. Si me comunico en vulnerabilidad, ¿cómo se mantiene la conexión? ¿Cómo se mantiene el respeto? Bueno, que la otra persona, que si bien sabe que no está siendo infiel, que no está haciendo nada malo, pero responde con empatía. Uy, gracias por decirme, no me imaginé, no sabía y lamento mucho que te sintieras así. Mira, te aclaro, o sea, aquí no hay nada, que esta persona la conozco de esto, pero me puedo comprometer a... y llegan a un acuerdo. Esa es la comunicación del conflicto que es productiva, que nos evidencia cómo está la calidad de la relación, porque una buena relación no es la que no tiene conflicto, no es la que no tiene celos o inseguridades nunca, es la que lo puede conversar, eso que es difícil de conversar desde un lugar productivo y de crecimiento. No es fácil. Si alguien nos escucha y dice, híjole, eso suena muy lejano a como son las conversaciones en casa, no significa que ya tengo que salir corriendo, tengo que ir a buscar al abogado para divorciarme, no. Significa que tengo que trabajar. Esto no es natural, no es intuitivo, aún más. Lo intuitivo y natural en una discusión es defenderme. Claro. Es lo que me sale por naturaleza, defenderme y atacar. Aprender esto es un proceso, es poco a poco y a veces se necesita ayuda, incluso Silvia. ¿Cuándo sé que ya debería mejor buscar una ayuda profesional porque se nos está saliendo de las manos como pareja? Sí, qué importante esta pregunta, ¿verdad, Gil? Porque cuando he tratado de comunicarlo, ¿verdad? Pero me encuentro con una pared, ahí hay que buscar ayuda, porque entonces ya lo estaría yo cargando sola o solo, ¿verdad? O cuando tratamos de hablarlo, y sí, los dos desde la mejor intención nos sentamos con un café a conversarlo, pero terminamos agarrados. No logramos llegar a ese punto de encuentro porque siempre, como dice Gil, vamos a tratar de defendernos. Entonces, ocupamos un mediador, alguien que nos ayude a traducirnos, porque a veces parece que uno está hablando en chino y el otro en ruso, ¿verdad? Totalmente, y los ves que sí tratan de comunicarse, uno lo ve en terapia, sí están haciendo un buen intento y pum, de repente se pierden y empezaron a atacarse, ¿verdad? En ese momento ocupamos a alguien que nos ayude. En el momento en el que estamos dando todo por perdido también, cuando tal vez podríamos ir a buscar ayuda y ver si esto podría mejorar de alguna forma. Como decía Gil, no todo se trata de ir a buscar el divorcio ahorita, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando, esa no es la idea. La idea es buscar puntos de encuentro, de sanación, de reflexión, de revisión de estas situaciones en la relación de pareja que tal vez está costando un poco que nosotros las vivamos día a día, ¿verdad? Pero no es desechar, es revisar. Obviamente, si ya después de una revisión vemos que no, que aquí esto no hay reciprocidad, no lograron comunicarse, no hay acuerdo, no hay respeto, entonces hay que tomar decisiones, ¿verdad? Correcto. Porque también eso es sano. Así es. Sí, se vale entonces contar con ayuda, incluso ayuda profesional, y muchas veces se podrá salvar y restaurar una relación. Pero habrá a veces que no, habrá algunas veces en que tenemos que llegar a la difícil conclusión de que la decisión de amor sana es cada uno tomar un camino por aparte. Antes de ir cerrando, entonces, Esteban, ¿cómo aprender a soltar sin perder la seguridad en nosotros mismos? Bueno, en comprender de que el querer no es siempre poder. Eso siempre se lo digo a mis parejas, ¿verdad? Con el amor no basta. A veces, por más que uno quiera, las cosas no se van a dar. Y tengo que entenderlo, ¿no? No es abandonar el barco a la primera, sino hacer todo el esfuerzo que se pueda en todas las opciones. Y bueno, entender que no se puede y soltar, entender de por qué me apego tanto a algo que ya realmente no tiene tal vez un asidero y aceptarlo. ¿Verdad? Es aceptar de que no es una derrota como la gente a veces lo tiende a ver, sino una situación de vida que siempre implica a otra persona y obviamente somos todos diferentes como hemos hablado y eso genera una serie de dificultades. Entonces, lo más importante es tratar de comprender y la aceptación también acá. Muy bien, hemos hablado acerca de cuando el amor duele, entendiendo de que el amor sano no duele y que muchas veces lo que nos lleva a herirnos o a hacernos daño es desde una necesidad de control, que no es sana. Y entender que soltar el control no es perder, es ganar libertad interna y ganar aprendizaje para amar de manera sana y realista.
Mensajitos finales, Silvia. Sí, bueno, el amor no debería doler. El amor más bien debería de ser una experiencia que podamos disfrutar. Tal vez revisar cómo estoy amando, eso sí podemos hacerlo. Puede ser que nuestra forma de amar no nos esté llevando a disfrutar, sino más bien a someternos y más bien a sufrir, porque fue lo que aprendimos. La buena noticia del programa de hoy es que eso se puede desaprender, es que podemos aprender formas más sanas de relacionarnos, no solo en relaciones de pareja, en cualquier vínculo que tengamos para tener una vida pues más placentera. Excelente, muchas gracias. Si quieren contactar a la doctora Silvia Cruz en sus redes sociales como doctora Silvia Cruz V, Así. o al WhatsApp 8881-1304. 8822-6607 o el del... O al CEDI, donde pueden encontrar también a nuestro querido Rafa, que le mandamos un saludo y no nos Rafita. acompañó. Un saludo a Rafa al WhatsApp del CEDI 8881-1304. Aprovechando los saludos, un saludito antes de irnos a Ana Lorena Sandí, que también nos acompaña, nos manda un saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Y Esteban, mensajito final. Bueno, la vida es un equilibrio y como equilibrio también tenemos que entender eso. En el momento en que haya un desbalance, tenemos que tratar de ver cómo nos ajustamos y si ya vemos que el desbalance es mucho y ya hemos tratado por todos los medios, entonces es mejor soltar. Lo más importante es el equilibrio. Claro, el blanco-negro no existe, equilibrio. Así tal Me cual. encanta cómo Esteban le da fuerza a esta Sí. idea de equilibrio, balance, Sí. para tener salud real, realista. es. Si quieren contactar a Esteban en sus redes sociales, psicólogo clínico Esteban Carvajal, o al WhatsApp 8844-5868. Correcto, así tal cual. Y un servidor, Gilbert Carazo, me pueden encontrar en redes sociales como Gilbert Carazo-psicología, o también al WhatsApp 7019-3996. Agradecerles de nuevo por acompañarlos, recordarles que estamos aquí todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Fides 93.1, San José TV y las diversas plataformas digitales. Repetimos en Canal 1 los domingos a las 6 de la tarde y lunes a la 1 p.m. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos cerrando con nuestra sección Vuela Alto con la psicóloga Carla Sánchez, que nos va a hablar de por qué a veces repetimos vínculos que nos lastiman. Otra vez te ves rogando atención, justificando lo injustificable y te preguntas, ¿cómo volví a caer en el mismo lugar cuando me juré no repetirlo? Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, inconscientemente repetimos las situaciones y las personas que nos lastiman, porque es algo y es un lugar donde sabes cómo moverte desde el dolor, pero eso no significa que tenés que acostumbrarte o conformarte con eso. Puedes elegir esta vez empezar a alejarte de todo eso que te rompe, porque la dependencia emocional, el repetir los vínculos dañinos únicamente te hace mantenerte en el dolor. Es hora que puedas liberarte y empezar a construir tu mejor versión. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.